Y pues bueno, bienvenida. Esta es la última parte del curso propedéutico, donde vamos a ver algunos temas selectos de biología, básicamente. Y bien, ok, antes de continuar, le pregunto, ¿qué tal le ha ido? Ya empezó con algunos profesores, ya todos les mandaron los enlaces a sus clases, ¿falta alguno? ¿Cómo les ha ido a ustedes? Sí, pues sí nos ha ido bien, ya nos han dado algunas clases los otros profesores. Que falta algunos para que nos den unas clases. Ok, bien. Bueno, ok. Compartir pantalla y por favor me dice, puede ver la pantalla compartida, por favor. Sí, está bien. Gracias. ¿Ya lo puede ver? Sí, sí se ve. Muy bien, gracias. Bueno, pues bueno, vamos a ver un rápido repaso del curso propedéutico en cuanto a ciencias naturales. Para pues terminar de regular un poco esta parte de los básicos que se necesitan para seguir con las demás clases, ¿no? Ok. Y pues bueno, tanto refrescarlos como pues volverlos a conocer, ¿no? Sus conocimientos. Ok. Bueno, entonces, pues bueno, supongo ya hemos tenido, bueno, a lo largo de su educación todos han tenido clases de física, química, biología, y en ellas se menciona el elemento principal que conforma a todo lo existente, a toda la materia que existe pues en el universo. Entonces, ¿usted reconoce esta imagen? ¿Sabe lo que representa? ¿Qué es? Ok, bueno, pero más concretamente, esto pues representa un átomo. Estos son los electrones, los neutrones y protones aquí, ¿no? Ok, el átomo, recordemos, es la partícula más pequeña funcional de nuestro universo.
no solo del planeta, sino del universo. Y hay átomos de muchos tipos. Hay átomos de hidrógeno, de oxígeno, de plomo, de hierro, de helio, de muchos tipos. Bien, entonces ellos, los átomos, van a conformar la materia. Y cuando cada átomo va a pertenecer a un elemento. Y cuando estos elementos, es decir, un átomo de un elemento se junta con otro, en lo que se convierten es en una molécula. Y hay muchos tipos de moléculas también, dependiendo del elemento, tienen ciertas asociaciones o no con otros átomos y también dependiendo de las temperaturas, entre otras cosas, ¿no? Ok. Esta molécula es el H2O. ¿Usted recuerda qué es el H2O? ¿Qué significa? ¿O qué? Por ejemplo, el NaCl, la molécula de NaCl, representa la sal de mesa. Su nombre común es la sal. Ahora, ¿cuál es el nombre común del H2O? Le decía que ¿cuál es el nombre común de la molécula H2O? Buenas tardes, Asil. Hola, buenas tardes. Bienvenida. Estábamos comenzando. Bien, le comentaba a su compañera que, pues bueno, para comenzar con agua, exactamente. El agua es compuesta formada por átomos. Exacto. De oxígeno. Así es. Gracias, Arlet. Bien, entonces estábamos viendo la última parte del curso propedéutico, que es el de Ciencias Naturales. Estábamos viendo, pues, primero, ¿no? Que toda la materia está formada, la partícula más pequeña de la materia, de manera individual, por decirlo así, es el átomo, que está formado por neutrones, electrones y protones. Pero bueno, la partícula básica de nuestro universo es el átomo. El átomo, cada átomo más bien pertenece a un elemento de la tabla periódica. Y cada elemento, cada átomo de cada elemento va a tener diferente cantidad de electrones, protones, neutrones, etc., ¿no? Ok. Ahora, los átomos, cuando se juntan con otros átomos, ya sea del mismo elemento o de otro elemento, llegan a formar moléculas. Moléculas como el de la sal común, NaCl,
moléculas como el del agua, que es H2O, entre otras, ¿no? Cuando varias moléculas se juntan, llegan a crear ¿qué? Disculpa, Red, me sacó la llamada, pero ya regresé. Déjeme escribo en el grupo. Ok. De acuerdo. Gracias por su paciencia, Red. Entonces, estas moléculas pequeñas pueden generar macromoléculas, como lo son, ya puede que sean orgánicas o inorgánicas, ¿no? Es decir, que sean a base de carbono orgánico, o que pues no sean a base de carbono. A ver, permítame. Sí, disculpe, Cecil, me sacó la llamada, pero ya regresé. Les decía entonces que estas moléculas llegan a formar macromoléculas, algunas son orgánicas, otras inorgánicas, pero las orgánicas pueden llegar a formar o ser parte de los seres vivos, como los anillos de glucosa, glutamina, de glucosa, la insulina, triglicerol, el ADN, etcétera, ¿no? Y cada una de las moléculas orgánicas, de las macromoléculas orgánicas que existen en los seres vivos, pues tiene una función. Ok. Bien. Y ahora entramos a la parte de los seres vivos. Recordemos que la unidad básica de la vida, esta es la unidad básica de la materia, el átomo. Átomo. Pero la unidad básica de la vida es la célula. Algo más pequeño a una célula no se le considera un ser vivo. Si algo está formado por una célula viva o más, se le considera un ser vivo. Es decir, por ejemplo, las células de nuestra piel, cada célula es un ser vivo. Claro, conforman un ser vivo más grande, pero cada una es un ser vivo. O por ejemplo, también una bacteria es una célula y es un ser vivo solo. Ok. ¿Y por qué? Bueno, porque a partir de la célula, los seres vivos cumplen con una serie de características que se le atribuyen a los seres vivos. Y que si no cumple esas características, científicamente no se les puede considerar seres vivos. Ahora, hay células que que tienen todas las funciones de un ser vivo y pues pueden vivir por separado sin necesidad de ninguna otra célula porque lleva a cabo todas sus funciones. Pero, como las bacterias, las amibas, etcétera, ¿no? Pero hay células que están especializadas para una función. Hay células que pueden vivir por sí solas, pero suelen estar juntas, suelen estar segregadas, porque así
en conjunto pueden generar más beneficios, explotar un mismo recurso y generar ciertos beneficios al estar juntas. Y después tenemos las células que se juntan y ya no es una opción estar juntos y los beneficios, sino que es imprescindible estar juntas porque dependen unas de otras. Ya tienen funciones más especializadas para trabajar y forman un ser vivo más grande. Cuando a este tipo de tres organismos los podemos clasificar como unicelulares, a los que pueden estar juntos y los beneficia, pero si no están juntos no pasa nada, se les dice multicelulares, y a los que ya tienen sus células especializadas y necesitan de otras células para vivir, son las pluricelulares. En este caso, en las pluricelulares, cuando tenemos varias células del mismo tipo en un lugar, se le llama tejido. Y cuando formamos o juntamos varios tejidos de diferentes tipos, porque cada tejido tiene sus propias características, llegamos a formar órganos, y cuando los órganos se juntan con otros órganos con un fin en común, se le llama aparato o sistema. Por ejemplo, el sistema o aparato digestivo. ¿Para qué está hecho el aparato digestivo? Bueno, para nutrirnos a través de la ingestión y expulsar las toxinas a través de la excreción. Bien. Ok. Ahora, cuando hay aparatos y sistemas que forman a un ser vivo más grande, llegamos a encontrar seres vivos más complejos, como esta abeja o esta misma flor, esta misma planta. Cuando estos organismos, cada organismo más bien, tiene su propio código genético, tiene sus propias características, ya sea físicas, fisiológicas, es decir, cómo funciona su organismo, que necesitan más o menos sal, que necesitan moverse más o menos, que necesitan más agua o necesitan menos agua, etcétera, ¿no? Entonces tiene sus características físicas, fisiológicas, de comportamiento, etcétera, etcétera, de nutrición, en su ADN. Lo que los forma, lo que les dice a sus células cómo comportarse para crear a este organismo, es su ADN, y cada organismo tiene el ADN propio de su especie. Es decir, no es el mismo ADN propio de este pájaro que el de esta abeja, que el de este humano. Ahora, cuando más de un organismo, cuando varios de los mismos organismos de la misma especie, es decir, que funcionan casi igual y tienen casi las mismas necesidades, están en un mismo lugar y en un mismo tiempo, es decir, están, o temporada, pues, si son 40 golondrinas, durante marzo del 2024 en el estanque del parque, o en el parque, a eso se le llama una población. Ahora, cuando varios organismos de la misma especie, en el mismo tiempo y lugar, se le llama población. Cuando organismos de diferentes especies, pero que están al mismo tiempo y lugar, se juntan, viven en el mismo lugar, explotan los mismos recursos o parecidos, se le llama comunidad. Si nos damos cuenta, cada vez vamos agregando más elementos. Y esta comunidad, comunidad biológica, claro. Y esta comunidad, cuando se junta con el medio ambiente, se le llama ecosistema. Adelante, Fácil.
Gracias. No entendí bien entonces la diferencia entre población y comunidad. Ok. En la población tienen que ser de la misma especie y de la comunidad es más de una especie. Ambos van a compartir el tiempo y el espacio, el lugar, pero en la población solo es de una y de la comunidad de más de una. Gracias. Sí, de nada. Y ya en el ecosistema entran tanto los seres vivos como los elementos no vivos. Y cuando juntamos a todos los ecosistemas del planeta, llegamos a la biosfera. Ok, ¿vamos bien hasta aquí? Bien. Ok, ahora, todos los seres vivos, por lo menos de este planeta, ok, de este planeta, les decía, estamos formados por lo menos una célula que está formada por moléculas orgánicas. No podemos estar formados por moléculas inorgánicas, tienen que estar en cierta configuración que los haga ser orgánicos. Ahora, hay ciertos elementos que conforman mayormente a la mayoría de los seres vivos del planeta. Estos elementos son los chunks. Chunks. Casi no se ven. Chunks. Vamos a ver. Chunks, ¿no? Ok. Y aquí, en la palabra, están conformados. Bueno, ya nos da una pista de qué es lo que nos conforma más a lo que nos llega a conformar menos a los organismos del planeta Tierra. Es decir, lo que más nos conforma es el carbono a los seres vivos del planeta Tierra. De ahí le sigue el hidrógeno, después el oxígeno, luego el nitrógeno, pasando por el fósforo y finalmente siendo el azufre. Permítanme. Ok. Entonces, estos son los principales elementos que nos conforman a los seres vivos. Se les llama macroelementos porque son los que principalmente nos conforman. También nos conforman otros elementos, pero ya son microelementos, nos conforman de una manera mucho más pequeña, como el zinc, el hierro, entre otros elementos, ¿no? Pero los mayores que nos forman son estos 6. Incluso el fósforo y el azufre son mucho menores que el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Pero bueno, son los que nos conforman en su mayor parte. Entonces, nuevamente, estos elementos, cuando son orgánicos, están en una configuración atómica orgánica y se juntan, llegan a crear moléculas orgánicas y estas moléculas orgánicas pueden formar macroelementos. Por ejemplo, para el ADN o el ARN, que son, como les decía, lo que nos va a decir cómo funcionar, cómo existir, está formado por un grupo fosfato, un azúcar pentosa y una base de nitrógeno.
Si nos damos cuenta, la mayor parte tiene carbono. Hay algunas pequeñas moléculas que no son solamente carbono, pero están en una configuración orgánica. Ok. Entonces, el conjunto de estas tres moléculas van a formar un nucleótido. Y bueno, entre las macromoléculas, ¿cómo se llama? Ribonucleicas, o ácidos nucleicos, hay 5 tipos de nucleótidos. Está la citosina, que se encuentra presente tanto en el ARN como en el ADN. La guanina, que también está en los dos. La adenina, que se encuentra presente en ambas cadenas. Y el uracilo, que solamente se encuentra en el ARN. Y la tiamina, que solamente se encuentra en el ADN. Y si nos damos cuenta aquí, vamos a acercarnos un poquito más, nos damos cuenta que el uracilo y la tiamina son casi iguales. Hay un doble enlace con el oxígeno, nitrógeno e hidrógeno, otro doble enlace con el otro oxígeno, nitrógeno e hidrógeno. ¿Qué cambia aquí? Bueno, aquí hay un grupo de 3 hidrógenos y un carbono. Y aquí no. Que es una de las razones que permite que aquí sea una doble hélice y aquí no. Pero bueno, eso se explicaría más adelante si van partes de genética, ¿no? Nada más les estoy dando una pequeña parte rápida. Bien, entonces estas moléculas orgánicas, como les comentaba, forman cada uno de los elementos de una célula, ya sea el núcleo, el aparato de Golgi, los ribosomas, etcétera, etcétera. Todo lo que es la pared celular, lo que hace funcionar y forma una célula, bueno, lo van a formar las macromoléculas orgánicas. Y estas células pueden pertenecer a un organismo, ya esto es como les decía, ya es un organismo vivo. Pero estas pueden pertenecer a un organismo más grande. Y bueno, digamos nuevamente a la parte de la biosfera. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Bien, ahora, ¿cuáles son las 3 ciencias básicas de las ciencias naturales? Son la física, la química y la biología. Bien, la física es una ciencia que va a estudiar la materia y energía y sus cambios. La química es una ciencia que va a estudiar las sustancias. Y la biología, una que va a estudiar a los seres vivos. Entonces, de todas las sustancias que existen y toda la materia que existe, la biología solo va a estudiar a todas las sustancias y, ¿cómo se llama? Y materia y energía que conformen a un ser vivo o que interactúen directamente con ellos. Ahora, en cuanto a física, pues bueno, va a estudiar, si es una ciencia que estudia la materia y energía, va a estudiar entonces las interacciones fundamentales en la naturaleza, desde lo microscópico a lo macroscópico, las estructuras y cambios que generan. Ahora, en cuanto a la química, bueno, es el objeto de estudio de la química, aparte de que estudia las sustancias, son las sustancias y las interacciones de estas sustancias. Finalmente, de la biología, que les digo, estudia los seres vivos, también es decir, estudia el origen, evolución, características de estos seres vivos, así como los procesos vitales de ellos, su comportamiento y su interacción con el medio ambiente.
Ok, permítanme un segundo. Ya, gracias, jóvenes. Ok. Entonces les decía, ¿no? La biología que estudia los seres vivos, no solo los estudia ellos, sino todo lo que tenga que ver con ellos. Su origen, la evolución, las características de estos, los procesos vitales de ellos, su comportamiento y su interacción con el medio ambiente. Es decir, todo lo que pasa con el ser vivo, ¿no? Tanto en la parte física, en la química, como en la biológica, es decir, ya en su mera existencia, ¿no? Ok. Bien, ahora vamos a ver las características fisiológicas de los seres vivos. ¿Qué hace ser un ser vivo? Un ser vivo y no un ser no vivo, o que estaba vivo.